La muerte de Nerón en el año 68 de nuestra era marcó un hito decisivo en la historia de Roma, simbolizando el ocaso de la dinastía Julio-Claudia. Este emperador, conocido tanto por su extravagancia como por su tiranía, se encontró acorralado por una serie de revueltas y conspiraciones que minaron su autoridad. En un giro dramático, Nerón optó por el suicidio, dejando tras de sí un imperio sumido en la incertidumbre y el caos. El suicidio de Nerón no solo significó el final de su reinado, sino que también dejó un vacío de poder que rápidamente se convirtió en un terreno fértil para la ambición y la intriga. Sin un sucesor claro, la falta de liderazgo efectivo generó una crisis sucesoria que amenazaba con desestabilizar el delicado equilibrio político de Roma. Las facciones rivales comenzaron a emerger, cada una con sus propios candidatos y agendas, lo que complicó aún más la situación. En medio de este tumulto, varios generales y senadores comenzaron a postularse como posibles líderes del imperio. La figura de Galba, un general veterano, se destacó como uno de los primeros en reclamar el trono. Sin embargo, su ascenso no fue bien recibido por todos, y su gobierno se vio marcado por la desconfianza y la oposición. La falta de un consenso claro sobre quién debía gobernar llevó a una serie de luchas internas que desgastaron aún más a la ya frágil estructura del poder romano. La inestabilidad política se intensificó con la llegada de otros pretendientes al trono, como Otón y Vitelio, quienes también buscaron aprovechar el vacío dejado por Nerón. Cada uno de ellos prometía restaurar el orden, pero sus esfuerzos solo sirvieron para profundizar la división entre las distintas facciones. La lucha por el poder se convirtió en un espectáculo de traiciones y alianzas efímeras, donde la lealtad era un recurso escaso. Mientras tanto, la población romana, que había soportado años de excesos y abusos bajo el gobierno de Nerón, se encontraba cada vez más desilusionada. La falta de un liderazgo fuerte y la creciente violencia en las calles alimentaron un clima de desesperanza. Los ciudadanos anhelaban estabilidad y paz, pero la realidad era que el imperio se encontraba al borde del colapso. La crisis sucesoria no solo afectó a la élite política, sino que también tuvo repercusiones en las provincias del imperio. Los gobernadores locales, sintiéndose desamparados, comenzaron a actuar de manera independiente, desafiando la autoridad de Roma. Este fenómeno de descentralización del poder amenazaba con fragmentar el imperio en facciones rivales, cada una con sus propios intereses y agendas. A medida que la lucha por el poder se intensificaba, el Senado romano se vio obligado a intervenir. Sin embargo, su capacidad para restaurar el orden era limitada, ya que la desconfianza entre sus miembros era palpable. Las decisiones se tomaban en un ambiente de tensión constante, donde cada movimiento podía desencadenar una nueva ola de violencia. La falta de un liderazgo unificado dejó al Senado en una posición vulnerable. Finalmente, el año 69 de nuestra era, conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, se convirtió en un símbolo de la inestabilidad que había surgido tras la muerte de Nerón. Galba, Otón, Vitelio y más tarde, Vespasiano, se sucedieron en el trono en un corto periodo de tiempo, cada uno enfrentando desafíos que amenazaban con desmantelar aún más la estructura del imperio. Este ciclo de ascensos y caídas reflejaba la desesperación de una Roma que buscaba desesperadamente un líder que pudiera restaurar la paz. La dinastía Julio-Claudia, que había gobernado Roma durante más de un siglo, llegó a su fin en medio de este caos. La muerte de Nerón no solo cerró un capítulo en la historia del imperio, sino que también abrió la puerta a una nueva era de gobernantes que, aunque enfrentaron sus propios desafíos, buscaron establecer un nuevo orden. La transición hacia la dinastía Flavia, liderada por Vespasiano, prometía un cambio en la forma de gobernar, aunque las cicatrices de la crisis sucesoria perdurarían en la memoria colectiva de Roma. Así, la muerte de Nerón y el colapso de la dinastía Julio-Claudia se convirtieron en un recordatorio de la fragilidad del poder y la complejidad de la política romana. La historia de este periodo turbulento no solo revela las luchas internas de un imperio en crisis, sino que también destaca la resiliencia de una civilización que, a pesar de sus desafíos, continuó avanzando hacia el futuro.
El ascenso de Galba al trono imperial fue un fenómeno que, aunque inicialmente prometedor, se tornó rápidamente en un episodio de desilusión y descontento. Proclamado emperador por sus tropas en Hispania Tarraconense, Galba se presentó como un líder que podría restaurar la estabilidad en un imperio desgastado por la tiranía de Nerón. Sin embargo, su llegada al poder no fue recibida con el entusiasmo esperado. La falta de un respaldo sólido y la desconfianza que generó en la Guardia Pretoriana, la élite encargada de proteger al emperador, comenzaron a marcar el rumbo de su breve reinado. Desde el inicio de su gobierno, Galba tomó decisiones que resultaron impopulares entre las fuerzas que lo habían apoyado. Una de sus primeras medidas fue la reducción de los salarios de los soldados, una acción que, aunque buscaba sanear las finanzas del imperio, fue vista como una traición por aquellos que esperaban recompensas por su lealtad. La Guardia Pretoriana, que había sido fundamental en su ascenso, comenzó a cuestionar su liderazgo, sintiéndose desilusionada y traicionada. Además, Galba se mostró reacio a otorgar donativos a sus tropas, una práctica común entre los emperadores para asegurar la lealtad de los soldados. Esta falta de generosidad no solo erosionó su apoyo entre los pretorianos, sino que también alimentó el resentimiento en las legiones, que veían en él a un líder incapaz de reconocer sus sacrificios. La situación se tornó crítica cuando algunos de los soldados comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de un nuevo emperador, lo que encendió las alarmas en el palacio. La situación se complicó aún más con la llegada de Otón, un antiguo aliado de Galba, que tras ser despojado de su posición, decidió desafiarlo. Otón, con el apoyo de la Guardia Pretoriana descontenta, se convirtió en un rival formidable. La traición de aquellos que una vez habían apoyado a Galba fue un golpe devastador, y la inestabilidad se convirtió en la norma en la corte imperial. La lucha por el poder se intensificó, y el ambiente se tornó cada vez más hostil. En medio de este caos, Galba intentó recuperar el control mediante la ejecución de aquellos que consideraba traidores. Sin embargo, estas acciones solo sirvieron para aumentar la tensión y el descontento entre sus seguidores. La violencia y la represión se convirtieron en herramientas de un emperador que, en lugar de consolidar su poder, se encontraba cada vez más aislado. La falta de un enfoque conciliador y la incapacidad para unir a las facciones rivales llevaron a un deterioro aún mayor de su autoridad. La situación llegó a un punto crítico cuando, en el año 69 de nuestra era, Galba fue finalmente derrocado. La traición de Otón, respaldada por la Guardia Pretoriana, culminó en un golpe de estado que selló el destino del emperador. La caída de Galba no solo marcó el fin de su breve reinado, sino que también simbolizó la fragilidad del poder en un imperio que se encontraba en un estado de constante agitación. La lucha por el trono continuó, y la inestabilidad política se convirtió en la norma. El legado de Galba, aunque breve, dejó una huella en la historia de Roma. Su ascenso y caída reflejan las complejidades de un sistema político que, en su búsqueda de estabilidad, a menudo se encontraba atrapado en un ciclo de traiciones y luchas internas. La falta de un liderazgo fuerte y la incapacidad para satisfacer las demandas de las Fuerzas Armadas fueron factores determinantes en su fracaso. La historia de su reinado se convirtió en una lección sobre la importancia de la lealtad y la necesidad de un enfoque inclusivo en la gobernanza. A medida que el imperio continuaba su camino hacia la anarquía, la figura de Galba se convirtió en un símbolo de lo que podría haber sido. Su ambición de restaurar el orden fue eclipsada por su incapacidad para conectar con aquellos que lo rodeaban. La historia de su ascenso y caída se entrelazó con la de otros emperadores que, a pesar de sus propias luchas, buscaron establecer un nuevo orden en un imperio que anhelaba estabilidad. La transición hacia un nuevo liderazgo, con la llegada de Otón y posteriormente Vitelio, marcó el inicio de una era de incertidumbre que continuaría afectando a Roma durante años. La lucha por el poder se convirtió en un espectáculo de ambición y traición, donde cada nuevo emperador enfrentaba desafíos que amenazaban con desmantelar aún más la estructura del imperio. La historia de Galba, aunque breve, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad del poder y la complejidad de la política romana. Así, el ascenso de Galba al trono imperial
se convirtió en un capítulo significativo en la historia de Roma. Un periodo que, a pesar de su turbulencia, sentó las bases para la eventual consolidación del poder bajo la dinastía Flavia. La memoria de su reinado perduró como un testimonio de las luchas internas de un imperio que, a pesar de sus desafíos, continuó avanzando hacia el futuro, buscando siempre un líder que pudiera restaurar la paz y la estabilidad. El clima en Roma se tornó tenso en los días previos al asesinato de Galba. La conspiración que se gestaba en las sombras era un reflejo de la desconfianza que había crecido entre el emperador y sus guardias. Otón, quien había sido un aliado cercano, se había convertido en un adversario astuto y calculador. Con el apoyo de la Guardia Pretoriana, comenzó a trazar un plan que no solo buscaba derrocar a Galba, sino también eliminarlo de manera definitiva. La traición se cocía a fuego lento, y cada día que pasaba, la lealtad de los pretorianos se desvanecía un poco más. Mientras tanto, Galba, ajeno a la magnitud de la conspiración, continuaba con su gobierno, intentando recuperar la confianza de sus tropas. Sin embargo, sus esfuerzos eran en vano. Las promesas de recompensas y la retórica de unidad no lograban ocultar la creciente insatisfacción. Los rumores sobre un posible golpe de Estado comenzaron a circular, pero el emperador, confiado en su posición, desestimó las advertencias de sus consejeros. La arrogancia y la falta de atención a las señales de peligro se convirtieron en su perdición. El día del golpe, el ambiente en el palacio era inquietante. Los pretorianos que una vez habían jurado lealtad a Galba se preparaban para actuar. Otón había prometido a sus seguidores que, tras el derrocamiento del emperador, recibirían recompensas y un nuevo liderazgo que valoraría sus sacrificios. La promesa de un futuro mejor resonaba en los corazones de aquellos que se sentían traicionados. La conspiración se había transformado en una realidad palpable, y la traición estaba a punto de consumarse. Cuando Galba fue finalmente confrontado por sus propios guardias, la sorpresa y la incredulidad se apoderaron de él. La traición de aquellos en quienes había confiado fue un golpe devastador. En un instante, el emperador se dio cuenta de que su reinado había llegado a su fin. Los pretorianos, armados y decididos, no mostraron piedad. La violencia estalló en el palacio, y el eco de los gritos resonó en las calles de Roma, marcando el final de una era. El asesinato de Galba no solo fue un acto de traición, sino también un símbolo de la inestabilidad que caracterizaba al imperio. La muerte del emperador dejó un vacío de poder que Otón se apresuró a llenar. Sin embargo, la victoria no trajo consigo la paz que muchos esperaban. La lucha por el trono continuó y la sombra de la traición se cernía sobre Roma. La historia se repetía y el ciclo de ambición y violencia parecía no tener fin. Otón, ahora emperador, se enfrentó a la difícil tarea de consolidar su poder. A pesar de haber derrocado a Galba, la desconfianza entre las legiones y la Guardia Pretoriana persistía. La falta de un liderazgo fuerte y la continua agitación en el imperio complicaron su gobierno. La traición que había llevado a la muerte de Galba se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad del poder. Otón debía actuar con astucia para evitar el mismo destino que su predecesor. Mientras tanto, la figura de Galba se convirtió en un símbolo de lo que podría haber sido. Su ambición de restaurar el orden y la estabilidad se desvaneció en el caos de su caída. La historia de su reinado se transformó en una lección sobre la importancia de la lealtad y la necesidad de un enfoque inclusivo en la gobernanza. La memoria de su breve mandato perduró en la mente de los romanos, quienes reflexionaban sobre las decisiones que llevaron a su trágico final. La conspiración y el asesinato de Galba marcaron un punto de inflexión en la historia de Roma. La lucha por el poder se intensificó y la inestabilidad política se convirtió en la norma. Otón, aunque en el trono, no podía escapar de las sombras del pasado. La traición había dejado una marca indeleble en el imperio, y cada nuevo líder enfrentaba el desafío de superar la desconfianza que había surgido entre las fuerzas armadas. A medida que el imperio se adentraba en una nueva era de incertidumbre, la figura de Galba se convirtió en un recordatorio de la fragilidad del poder. Su ascenso y caída reflejaron las complejidades de un sistema político que, en su búsqueda de estabilidad, a menudo se encontraba atrapado en un ciclo de traiciones y luchas internas. La historia de su reinado se convirtió en un eco de advertencia para aquellos que aspiraban a gobernar.
Así, el asesinato de Galba no solo selló su destino, sino que también dejó una huella en la historia de Roma. La lucha por el trono continuó, y la inestabilidad política se convirtió en un espectáculo de ambición y traición. La memoria de Galba, aunque breve, perduró como un testimonio de las luchas internas de un imperio que, a pesar de sus desafíos, seguía buscando un líder que pudiera restaurar la paz y la estabilidad. Otón, tras la muerte de Galba, se encontró en una posición de poder que, aunque deseada, era precaria. La Guardia Pretoriana, que había sido su aliada en el derrocamiento del emperador anterior, ahora lo observaba con una mezcla de expectativa y desconfianza. La promesa de recompensas y un nuevo orden era atractiva, pero la historia reciente de traiciones pesaba sobre sus cabezas. Otón sabía que debía actuar rápidamente para consolidar su autoridad y asegurar la lealtad de sus tropas, antes de que surgieran nuevos rivales. En los días siguientes a su proclamación, Otón se dedicó a fortalecer su imagen como líder. Organizó banquetes y ceremonias en las que se celebraba su ascenso al trono, buscando ganar el favor del pueblo y de las legiones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la sombra de la inestabilidad seguía acechando. La figura de Marco Salvio Otón, aunque carismática, no era suficiente para calmar las tensiones que se habían acumulado en el imperio. La incertidumbre se palpaba en el aire, y los rumores de un nuevo contendiente comenzaron a circular. El rival que emergió en este contexto fue Vitelio, un general popular entre las tropas del Rin. Vitelio había ganado notoriedad por sus victorias en la frontera y contaba con el apoyo de legiones que se sentían descontentas con el nuevo emperador. La lealtad de los soldados era volátil, y Otón comprendió que debía actuar con rapidez para evitar que la situación se desbordara. La rivalidad entre ambos líderes se intensificó, y la posibilidad de un conflicto abierto se convirtió en una realidad inminente. Mientras tanto, Otón intentó establecer alianzas estratégicas con otros líderes militares y senadores influyentes. Sabía que la política romana era un juego de poder, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Sin embargo, la desconfianza entre las facciones era palpable, y muchos veían a Otón como un usurpador. La falta de un apoyo unificado complicaba su gobierno, y cada día que pasaba, la amenaza de Vitelio se hacía más real. La tensión culminó en un enfrentamiento decisivo en la primavera del año siguiente. Las legiones leales a Vitelio marcharon hacia Roma, desafiando la autoridad de Otón. La ciudad, que había sido testigo de la traición y el asesinato, se preparaba para una nueva ola de violencia. Otón, consciente de que su reinado estaba en juego, reunió a sus tropas y se preparó para la batalla. La determinación de ambos líderes era palpable, y el destino del imperio pendía de un hilo. El enfrentamiento tuvo lugar en las afueras de la ciudad, donde las legiones chocaron en un espectáculo de furia y ambición. Otón, a pesar de su valentía, se dio cuenta de que la lealtad de sus tropas era frágil. La batalla se tornó caótica, y los gritos de los soldados resonaron en el aire, mezclándose con el sonido de las espadas y los escudos. La lucha no solo era por el trono, sino también por la supervivencia de un imperio que se desmoronaba. A medida que la batalla avanzaba, la figura de Vitelio se alzaba como un símbolo de resistencia. Sus tropas, motivadas por la promesa de un cambio, luchaban con fervor. Otón, aunque había comenzado con el apoyo de la Guardia Pretoriana, se dio cuenta de que la lealtad era un recurso escaso. La traición que había llevado a la muerte de Galba parecía repetirse, y la historia se cernía sobre él como un espectro ominoso. Finalmente, la batalla culminó en una derrota aplastante para Otón. Las legiones que una vez lo habían apoyado se volvieron en su contra, y el emperador se vio obligado a huir. La traición que había sido su aliada se convirtió en su perdición. La caída de Otón marcó un nuevo capítulo en la historia de Roma, donde la lucha por el poder continuaba sin tregua. La inestabilidad política se había convertido en un ciclo interminable, y la ambición seguía siendo el motor de la historia. La figura de Otón, que había brillado brevemente en el firmamento del poder, se desvaneció en la memoria colectiva de Roma. Su reinado, aunque efímero, dejó una lección sobre la fragilidad del poder y la inevitabilidad de la traición.
La historia de su ascenso y caída se convirtió en un eco de advertencia para aquellos que aspiraban a gobernar, recordando que en el juego del poder, la lealtad es un bien escaso y la traición una constante. Así Roma continuaba su camino, atrapada en un ciclo de ambición y desconfianza, buscando un líder que pudiera finalmente restaurar la paz y la estabilidad. El levantamiento de Vitelio en Germania fue un acontecimiento que resonó en todo el imperio, marcando el inicio de una guerra civil que cambiaría el rumbo de Roma. Las legiones del Rin, descontentas con la reciente proclamación de Otón, encontraron en Vitelio un líder que encarnaba sus esperanzas y frustraciones. Este general, conocido por su carisma y habilidades militares, había cultivado una relación cercana con sus tropas, lo que le otorgó una ventaja significativa en un momento de inestabilidad política. La proclamación de Vitelio como emperador por parte de las legiones del Rin fue un acto de desafío directo a la autoridad de Otón. Las tropas, que habían sentido el desdén de un nuevo emperador que no había ganado su lealtad, vieron en Vitelio una figura que podía devolverles el honor y la gloria. La decisión de las legiones de alzarse en armas no solo fue un acto de rebelión, sino también una manifestación de la profunda insatisfacción que se había acumulado en las fronteras del imperio. Mientras Vitelio se consolidaba en Germania, Otón se encontraba en una posición cada vez más precaria. La noticia del levantamiento llegó a Roma como un rayo, y la incertidumbre se apoderó de la ciudad. Los senadores que habían apoyado a Otón comenzaron a cuestionar su capacidad para mantener el control. La lealtad de las legiones en la capital se tambaleaba, y la posibilidad de un cambio de bando se convirtió en un tema de conversación habitual en los pasillos del poder. Vitelio, por su parte, no perdió tiempo en aprovechar la situación. Con un discurso apasionado, logró unir a sus tropas bajo la promesa de un nuevo orden. La idea de un emperador que realmente representara los intereses de los soldados resonó profundamente en las legiones. La guerra civil no solo era una lucha por el poder, sino también una batalla por la identidad y el futuro del ejército romano, que se sentía cada vez más alienado de la élite política de Roma. A medida que las legiones de Vitelio avanzaban hacia el sur, la tensión en Roma se intensificaba. Otón, consciente de que su tiempo se agotaba, intentó movilizar a sus propias tropas, pero la desconfianza se había infiltrado en sus filas. La falta de un liderazgo claro y la creciente popularidad de Vitelio complicaban aún más su situación. La guerra civil se perfilaba no solo como un conflicto militar, sino también como una lucha por el corazón y la mente de los soldados romanos. El avance de Vitelio fue rápido y decisivo. Las legiones que se unieron a su causa no solo eran numerosas, sino que también estaban motivadas por un sentido de justicia y la promesa de un cambio. Las ciudades que se encontraban en su camino comenzaron a caer bajo su control, y la moral de sus tropas se disparó. La figura de Vitelio se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que anhelaban un imperio más justo y equitativo. Mientras tanto, Otón se encontraba cada vez más aislado. La falta de apoyo y la creciente presión de las legiones de Vitelio lo llevaron a tomar decisiones desesperadas. Intentó negociar con algunos de los líderes militares que aún le eran leales, pero la sombra de la traición se cernía sobre él. La historia reciente de Roma estaba llena de emperadores que habían caído por la deslealtad de sus propios hombres, y Otón temía que su destino fuera el mismo. El enfrentamiento final entre las fuerzas de Otón y Vitelio se acercaba, y ambos líderes sabían que el resultado determinaría el futuro del imperio. La batalla se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder, donde no solo se disputaba un trono, sino también la dirección de Roma. La tensión en el aire era palpable, y las legiones se preparaban para un conflicto que podría cambiar el curso de la historia. Finalmente, el día de la batalla llegó, y el campo de combate se convirtió en un escenario de caos y ambición desmedida. Las legiones chocaron con una ferocidad que reflejaba la desesperación de ambos lados. La lucha no solo era por la victoria, sino también por la supervivencia de un imperio que se encontraba al borde del colapso. En medio del estruendo de la guerra, la figura de Vitelio emergió como un líder decidido, mientras que Otón luchaba por mantener su posición en un mundo que se desmoronaba a su alrededor.
La derrota de Otón fue un momento decisivo que selló el destino de Roma. La caída de un emperador que había llegado al poder en medio de la traición y la ambición dejó una marca indeleble en la historia. Vitelio, ahora proclamado emperador, se enfrentaba a la tarea monumental de restaurar la estabilidad en un imperio fracturado. La guerra civil había comenzado y con ella una nueva era de incertidumbre y lucha por el poder en la vasta extensión de Roma. La batalla de Bedriacum, que tuvo lugar en abril del año 69, se convirtió en un hito crucial en la historia del Imperio Romano. En este enfrentamiento, las fuerzas de Vitelio se enfrentaron a las de Otón en un conflicto que no solo decidiría quién ocuparía el trono, sino que también marcaría el inicio de una serie de guerras civiles que desgastarían al imperio durante años. La tensión acumulada entre ambos bandos había alcanzado su punto máximo, y el campo de batalla se preparaba para recibir el eco de los gritos de guerra y el estruendo de las armas. Las legiones de Vitelio, compuestas por soldados leales y motivados por la promesa de un nuevo orden, avanzaron con determinación. Su moral estaba en su punto más alto, impulsada por la figura carismática de su líder, quien había sabido ganarse la confianza de sus hombres. En contraste, las tropas de Otón, aunque valientes, se encontraban en una situación de creciente desconfianza y desánimo. La falta de apoyo y la presión constante de las legiones rivales habían minado su espíritu, y muchos soldados comenzaban a cuestionar la viabilidad de su causa. El campo de Bedriacum se convirtió en un mar de caos y confusión. Las estrategias de ambos líderes se pusieron a prueba en un enfrentamiento que parecía destinado a ser brutal. Vitelio, con su experiencia militar, había planeado meticulosamente su ataque, mientras que Otón, consciente de la inminente derrota, intentaba desesperadamente mantener la cohesión de sus fuerzas. La batalla se libró con una ferocidad que reflejaba la desesperación de ambos lados, y el destino del imperio pendía de un hilo. A medida que la lucha se intensificaba, la figura de Otón comenzó a desvanecerse en medio del tumulto. A pesar de sus esfuerzos por inspirar a sus tropas, la realidad de la derrota se hacía cada vez más evidente. La lealtad de sus hombres se tambaleaba, y la posibilidad de una traición inminente se cernía sobre él como una sombra. En un momento de profunda reflexión, Otón comprendió que su ambición había llevado a su imperio a un punto de no retorno, y la idea de un futuro sin él se volvió insoportable. Consciente de que la batalla estaba perdida, Otón tomó una decisión desgarradora. En lugar de permitir que sus hombres sufrieran más pérdidas en un conflicto que ya no podía ganar, optó por el suicidio. Este acto, aunque trágico, fue también un intento de preservar la vida de sus soldados y evitar un derramamiento de sangre innecesario. En sus últimos momentos, se despidió de sus leales, dejando un legado de ambición y tragedia que resonaría en la memoria de Roma. La noticia de la muerte de Otón se propagó rápidamente entre las legiones, y el impacto fue inmediato. La moral de sus tropas se desplomó, y muchos se sintieron traicionados por un líder que había prometido un futuro brillante. La figura de Vitelio, en contraste, se erguía como un símbolo de victoria y esperanza. La batalla de Bedriacum no solo había decidido el destino de un emperador, sino que también había cambiado la percepción de los soldados sobre el liderazgo y la lealtad. Con la victoria de Vitelio, el camino hacia la proclamación como emperador se despejó. Sin embargo, la tarea que le esperaba era monumental. La guerra civil había dejado al imperio fracturado y dividido, y la restauración de la estabilidad sería un desafío titánico. Vitelio se enfrentaba a la difícil tarea de unir a un imperio desgastado por la ambición y la traición, y su éxito dependería de su capacidad para ganarse la confianza de aquellos que habían luchado y muerto en el campo de batalla. A pesar de su victoria, Vitelio sabía que el camino hacia la paz no sería fácil. Las legiones que lo habían apoyado eran solo una parte del vasto imperio, y la desconfianza entre las diferentes facciones seguía latente. La historia de Roma estaba marcada por ciclos de violencia y traición, y Vitelio debía ser astuto para evitar que su reinado se convirtiera en otro capítulo de caos y descomposición. La batalla de Bedriacum, aunque decisiva, fue solo el comienzo de una nueva era de incertidumbre. La lucha por el poder continuaría, y las lecciones aprendidas en el campo de batalla
resonarían en las decisiones futuras de Vitelio. La historia del Imperio Romano estaba lejos de concluir, y cada nuevo líder enfrentaría el legado de sus predecesores, así como los desafíos de un mundo en constante cambio. En última instancia, la derrota de Otón y la victoria de Vitelio en Bedriacum se convirtieron en un recordatorio de la fragilidad del poder en Roma. La ambición, la lealtad y la traición se entrelazaban en un tejido complejo que definía la política del imperio. La historia continuaría, pero el eco de esa batalla resonaría en los corazones de aquellos que habían vivido y luchado en un tiempo de turbulencia y cambio. La entrada triunfal de Vitelio en Roma fue un espectáculo que quedaría grabado en la memoria colectiva del pueblo. Las calles estaban adornadas con guirnaldas y estandartes, mientras los ciudadanos se agolpaban para ver al nuevo emperador. Vitelio, montado en un carro dorado, era recibido con vítores y aplausos, un símbolo de esperanza tras el caos de la guerra civil. Sin embargo, tras la fachada de celebración, se escondía un futuro incierto, marcado por excesos y descontrol. Desde el primer día de su gobierno, Vitelio se entregó a una vida de lujos y placeres. Las banquetes se convirtieron en una constante en su corte, donde la comida y el vino fluían sin cesar. Los relatos de sus festines se extendieron rápidamente, describiendo mesas repletas de manjares exóticos y un derroche de recursos que asombraba incluso a los más acostumbrados a la opulencia. Este estilo de vida, aunque atractivo para algunos, comenzaba a generar murmullos de descontento entre aquellos que veían cómo se desvanecían las arcas del Estado. La administración de Vitelio se caracterizó por la falta de control y dirección. En lugar de consolidar su poder y restaurar la estabilidad, el nuevo emperador se rodeó de un círculo de aduladores que alimentaban su ego. Las decisiones se tomaban en función de la diversión y el entretenimiento, dejando de lado las necesidades urgentes del imperio. La corrupción se infiltró en todos los niveles del gobierno, y los funcionarios, más interesados en su propio beneficio, comenzaron a desatender sus responsabilidades. Mientras tanto, las legiones que habían apoyado a Vitelio en la batalla de Bedriacum se sentían cada vez más desilusionadas. Habían luchado por un líder que prometía un nuevo orden, pero se encontraban con un emperador que parecía más interesado en el placer que en la justicia. La lealtad de los soldados, que había sido fundamental para su ascenso, comenzaba a tambalearse, y la posibilidad de una nueva revuelta se cernía sobre Roma como una sombra ominosa. El descontrol en la corte de Vitelio no solo afectó a la política, sino que también tuvo repercusiones en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los precios de los alimentos comenzaron a dispararse, y la escasez se hizo evidente en las calles. La población, que había celebrado la llegada de su nuevo emperador, ahora se encontraba luchando por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. La frustración y el descontento se convirtieron en un caldo de cultivo para la agitación social. A medida que los excesos de Vitelio se hacían más notorios, los rumores sobre su incapacidad para gobernar comenzaron a circular. Los senadores que habían apoyado su ascenso empezaron a cuestionar su liderazgo. La falta de dirección y la indulgencia en la vida personal del emperador se convirtieron en temas de conversación en los pasillos del poder. La inestabilidad política se intensificaba y la posibilidad de un nuevo conflicto civil se volvía cada vez más real. En medio de este caos, Vitelio intentó recuperar el control, pero sus esfuerzos fueron en vano. Las medidas que tomó para apaciguar a sus críticos fueron vistas como intentos desesperados de mantener su poder. La falta de una visión clara y la incapacidad para unir a las facciones del imperio llevaron a un aumento de la desconfianza. Los enemigos de Vitelio comenzaron a organizarse, y la amenaza de un nuevo levantamiento se hacía palpable. La historia de Vitelio se convirtió en un ejemplo de cómo el poder puede corromper incluso a los líderes más prometedores. Su ambición inicial de restaurar la gloria de Roma se desvaneció en medio de un mar de excesos y descontrol. La figura del emperador, que había sido recibida con entusiasmo, se transformó en un símbolo de decadencia y desilusión. La memoria de su entrada triunfal se vería empañada por los acontecimientos que siguieron. Con el tiempo, la falta de liderazgo efectivo y la creciente insatisfacción del pueblo llevaron a un inevitable desenlace. La historia del Imperio Romano estaba marcada por ciclos de ascenso y caída, y Vitelio se encontraba en la cúspide de una nueva crisis.
La fragilidad del poder se hacía evidente, y la lección de su gobierno resonaría en las generaciones futuras, recordando a todos que el verdadero liderazgo requiere más que solo una victoria en el campo de batalla. Así, la era de Vitelio se convirtió en un capítulo sombrío en la historia de Roma, un recordatorio de que el poder, cuando se ejerce sin responsabilidad, puede llevar a la ruina. La entrada triunfal que había prometido un nuevo comienzo se transformó en un eco de advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la falta de control. La historia continuaría, pero el legado de Vitelio sería uno de excesos y descontrol, un reflejo de la fragilidad del imperio en tiempos de cambio. Mientras Vitelio se entregaba a su vida de excesos en Roma, en las lejanas tierras de Oriente, la situación era radicalmente diferente. La guerra en Judea continuaba su curso, y las legiones de Judea y Egipto, descontentas con la inestabilidad del imperio, comenzaron a mirar hacia un nuevo líder. En medio del conflicto surgió la figura de Vespasiano, un general con una reputación consolidada y un enfoque pragmático que prometía restaurar el orden en un imperio al borde del colapso. Las legiones, cansadas de la ineficacia de Vitelio, se reunieron en un acto de desafío. En un momento decisivo, proclamaron a Vespasiano como emperador, un gesto que resonó con fuerza en las tierras de Judea y Egipto. Este acto de sublevación no solo fue un grito de descontento, sino también una declaración de intenciones. Los soldados deseaban un líder que pudiera guiarlos hacia la victoria y la estabilidad, en lugar de un emperador que se perdía en placeres efímeros. Vespasiano, al enterarse de la proclamación, se sintió impulsado a actuar. Consciente de la importancia de su nuevo estatus, comenzó a movilizar a sus tropas, consolidando su poder en Oriente. Su liderazgo se caracterizaba por una combinación de disciplina militar y una visión clara para el futuro del imperio. A diferencia de Vitelio, Vespasiano entendía que la lealtad de sus soldados debía ser cultivada a través del respeto y la justicia, no mediante excesos. Mientras tanto, la guerra en Judea seguía su curso, con los rebeldes judíos luchando ferozmente por su independencia. La proclamación de Vespasiano como emperador fue vista como una oportunidad para cambiar el rumbo del conflicto. Las legiones, ahora unidas bajo su mando, se prepararon para llevar a cabo una campaña decisiva que podría marcar el fin de la resistencia judía y al mismo tiempo consolidar el poder de Vespasiano en el imperio. El avance de las tropas de Vespasiano fue metódico y estratégico. A medida que se adentraban en territorio enemigo, la moral de sus soldados se elevaba, impulsada por la promesa de un liderazgo fuerte y efectivo. Las victorias en el campo de batalla comenzaron a acumularse, y la figura de Vespasiano se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que anhelaban un imperio más estable y próspero. Sin embargo, la guerra en Judea no estaba exenta de desafíos. La resistencia de los rebeldes era feroz, y las batallas se libraban con un costo humano elevado. Vespasiano, consciente de la necesidad de ganar el apoyo de la población local, adoptó un enfoque más conciliador en sus interacciones con los judíos. Intentó establecer diálogos y ofrecer condiciones que pudieran llevar a una resolución pacífica, aunque la situación era compleja y las tensiones persistían. A medida que la guerra se prolongaba, la figura de Vespasiano se consolidaba no solo como un líder militar, sino también como un posible salvador del imperio. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y su enfoque en la restauración del orden comenzaron a atraer la atención de aquellos en Roma que cuestionaban la validez del gobierno de Vitelio. La sublevación en Oriente se convirtió en un faro de esperanza para muchos, un indicio de que el imperio aún podía ser salvado. Mientras tanto, en Roma, la situación de Vitelio se volvía cada vez más precaria. Los rumores sobre la sublevación de Vespasiano comenzaron a llegar a oídos de los senadores, quienes se preguntaban si era el momento de actuar. La inestabilidad en la capital se intensificaba y la posibilidad de un nuevo conflicto civil se cernía sobre la ciudad. La proclamación de Vespasiano como emperador en Oriente se convirtió en un catalizador para la agitación política en Roma. La historia de la sublevación de Vespasiano en Oriente se entrelazaba con la de Vitelio, creando un escenario de tensión y expectativa. Mientras las legiones luchaban por un nuevo orden en Judea,
La capital del imperio se preparaba para un posible cambio de liderazgo. La guerra en Oriente no solo era un conflicto militar, sino también un reflejo de las luchas internas del imperio, donde el destino de Roma pendía de un hilo. Así, la figura de Vespasiano emergía como un nuevo protagonista en la historia del Imperio Romano, un líder que, en medio del caos, ofrecía una visión de esperanza y restauración. La sublevación en Oriente no solo marcaba un cambio en el liderazgo militar, sino que también representaba un momento crucial en la historia de Roma, donde el futuro del imperio se definiría en el campo de batalla y en los pasillos del poder. La segunda batalla de Bedriacum, que tuvo lugar en octubre del año 69, se convirtió en un punto de inflexión decisivo en la lucha por el control del imperio romano. Las fuerzas leales a Vespasiano, que habían crecido en número y determinación, se preparaban para enfrentarse a las tropas de Vitelio, que, aunque en desventaja, aún contaban con un considerable poder militar. La tensión en el aire era palpable, y ambos bandos sabían que el resultado de esta confrontación podría determinar el futuro del imperio. Las legiones de Vespasiano, compuestas por soldados experimentados y motivados por la promesa de un nuevo liderazgo, se alinearon en el campo de batalla con una firme resolución. La estrategia de Vespasiano se basaba en la disciplina y la cohesión, elementos que había cultivado durante su tiempo en Oriente. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, los soldados se preparaban para la lucha, conscientes de que su lealtad a Vespasiano no solo era una cuestión de deber, sino también de esperanza. Por otro lado, las fuerzas de Vitelio, aunque inicialmente confiadas, comenzaron a sentir la presión de la inminente confrontación. La moral de sus tropas se había visto afectada por los excesos de su líder, quien había descuidado la preparación militar en favor de placeres personales. A medida que se acercaba el momento del enfrentamiento, la incertidumbre se apoderó de los soldados de Vitelio, quienes se preguntaban si su emperador podría realmente guiarlos hacia la victoria. El choque entre las dos fuerzas fue brutal y sangriento. Las legiones de Vespasiano, impulsadas por un sentido de propósito renovado, lanzaron un ataque coordinado que sorprendió a las tropas de Vitelio. La batalla se convirtió en un campo de caos, donde el sonido de las espadas chocando y los gritos de los heridos resonaban en el aire. A medida que avanzaban, los soldados de Vespasiano demostraron una valentía y determinación que les permitió ganar terreno rápidamente. A medida que la batalla se desarrollaba, la figura de Vespasiano se alzó como un faro de liderazgo. Su presencia en el campo de batalla inspiró a sus hombres, quienes luchaban con la convicción de que estaban defendiendo no solo a su general, sino también el futuro del imperio. La estrategia de Vespasiano, que combinaba ataques directos con maniobras tácticas, comenzó a dar frutos, y las fuerzas de Vitelio comenzaron a desmoronarse bajo la presión. Finalmente, el desenlace de la batalla se tornó inevitable. Las tropas de Vitelio, superadas en número y moral, comenzaron a retirarse en desbandada. La victoria de Vespasiano no solo fue un triunfo militar, sino también un símbolo de un cambio de era en el Imperio Romano. La captura de Vitelio se convirtió en un hecho consumado, y su destino estaba sellado. La caída de su régimen marcó el fin de un capítulo de excesos y desorden. Vitelio, al ser apresado, se encontró en una situación desesperada. La arrogancia que había mostrado durante su reinado se desvaneció rápidamente ante la realidad de su captura. Los soldados de Vespasiano, que habían sido testigos de su decadencia, lo llevaron ante su nuevo emperador, quien, a pesar de su victoria, se enfrentaba a la difícil decisión de qué hacer con su rival. La ejecución de Vitelio se convirtió en un acto simbólico, un mensaje claro de que el imperio no toleraría más la ineficacia y el descontrol. La ejecución de Vitelio fue un momento de gran carga emocional. Para muchos, representaba la justicia que finalmente había llegado al imperio, mientras que para otros era un recordatorio de la brutalidad del poder. Vespasiano, al tomar esta decisión, sabía que debía consolidar su autoridad y enviar un mensaje a aquellos que aún dudaban de su liderazgo. La sangre derramada en el campo de batalla se había transformado en un nuevo comienzo para Roma. Con la victoria en Bedriacum, Vespasiano se consolidó como el nuevo emperador, y su ascenso al poder fue recibido con una mezcla de alivio y esperanza.
Las legiones que habían luchado a su lado se sintieron recompensadas, y la lealtad hacia su nuevo líder se fortaleció. La figura de Vespasiano comenzó a ser vista como un salvador, alguien que podría restaurar el orden y la estabilidad en un imperio que había estado al borde del colapso. Así, la segunda batalla de Bedriacum no solo fue un enfrentamiento militar, sino un momento crucial en la historia de Roma. La derrota de Vitelio y la ascensión de Vespasiano marcaron el inicio de una nueva era, donde la promesa de un imperio renovado comenzaba a tomar forma. La historia de este conflicto resonaría a lo largo de los siglos, recordando a las generaciones futuras que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la redención. Con la victoria en la segunda batalla de Bedriacum, Vespasiano se encontró en una posición única para moldear el futuro del Imperio Romano. La inestabilidad que había caracterizado el año de los 4 emperadores comenzaba a desvanecerse, y la figura del nuevo emperador se erguía como un símbolo de renovación. En los días que siguieron a la batalla, Vespasiano se dedicó a consolidar su poder, estableciendo alianzas estratégicas con las legiones que habían luchado a su lado y asegurando la lealtad de los senadores que habían permanecido neutrales durante el conflicto. La primera medida de Vespasiano fue restaurar la confianza en las instituciones del imperio. Convocó al Senado y se comprometió a trabajar en conjunto con ellos para restablecer el orden y la justicia. Su enfoque pragmático y su disposición a escuchar a los líderes senatorial le ganaron el respeto de muchos, quienes veían en él a un gobernante capaz de unir a un imperio fracturado. A través de discursos inspiradores y promesas de reformas, Vespasiano comenzó a tejer una red de apoyo que sería fundamental para su gobierno. Mientras tanto, la figura de Vitelio se desvanecía en la memoria colectiva. La ejecución del antiguo emperador no solo había sido un acto de justicia, sino también un símbolo de la ruptura con un pasado caótico. Vespasiano, consciente de la importancia de la imagen pública, se esforzó por presentarse como un líder benevolente y firme. Su ascenso al poder no se basaba únicamente en la victoria militar, sino en la capacidad de ofrecer un futuro mejor para todos los ciudadanos romanos. Con el tiempo, Vespasiano comenzó a implementar reformas económicas que revitalizaron la economía del imperio. La recaudación de impuestos se reorganizó y se establecieron medidas para combatir la corrupción que había proliferado durante los años de inestabilidad. La construcción de infraestructuras, como caminos y acueductos, se convirtió en una prioridad, lo que no solo mejoró la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también fortaleció la imagen de Vespasiano como un emperador que se preocupaba por el bienestar de su pueblo. A medida que su gobierno se consolidaba, Vespasiano también se enfocó en la expansión militar. Las legiones, ahora leales a su mando, fueron enviadas a las fronteras del imperio para asegurar la paz y la estabilidad. Las campañas en Judea, que habían comenzado antes de su ascenso, se intensificaron bajo su liderazgo. Vespasiano demostró ser un estratega astuto, y su éxito en la región no solo fortaleció su posición, sino que también le permitió ganar el apoyo de los soldados y sus familias. La dinastía Flavia comenzó a tomar forma en este contexto de renovación. Vespasiano, consciente de la importancia de la legitimidad dinástica, se aseguró de que sus hijos, Tito y Domiciano, fueran educados en los principios del liderazgo y la administración. La familia Flavia se convirtió en un símbolo de estabilidad y continuidad, y su legado se cimentó en la historia de Roma como un periodo de prosperidad y orden. Sin embargo, no todo fue sencillo en el camino de Vespasiano. A pesar de su éxito, enfrentó desafíos internos y externos. Las facciones rivales dentro del Senado y las revueltas en las provincias eran constantes recordatorios de que el poder era frágil. Vespasiano, con su carácter firme, se dedicó a sofocar cualquier intento de insurrección, utilizando tanto la diplomacia como la fuerza cuando fue necesario. Su habilidad para manejar estos conflictos fue clave para mantener la cohesión del imperio. La construcción del Coliseo, un proyecto monumental que comenzó bajo su mandato, se convirtió en un símbolo de la grandeza de la dinastía Flavia. Este anfiteatro no solo representaba un logro arquitectónico, sino que también servía como un recordatorio del compromiso de Vespasiano con el entretenimiento y la cultura del pueblo romano. La inauguración del Coliseo fue un evento que unió a la población
y Vespasiano se aseguró de que su legado perdurara en la memoria colectiva. Con el paso de los años, la figura de Vespasiano se consolidó como un emperador sabio y justo. Su capacidad para restaurar la estabilidad en un imperio desgastado por la guerra y la corrupción lo convirtió en un líder admirado. La dinastía Flavia, bajo su dirección, se estableció como un periodo de prosperidad y su legado perduró a través de las generaciones, recordando a Roma que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden prevalecer. Así, Vespasiano no solo se convirtió en un emperador, sino en un símbolo de la resiliencia del Imperio Romano.